Mis amados hermanos, el domingo pasado finalizamos la exposición del capítulo 6 de la epístola que escribe el apóstol Pablo a los cristianos que se encontraban en la ciudad de Roma. Y enfatizamos el domingo pasado, o hicimos una referencia mayor a cualquier otro versículo que estudiamos el domingo pasado, al versículo 17. Quiero que leamos Romanos capítulo 6, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y he leído este pasaje porque quiero iniciar en esta mañana a partir de la expresión de Pablo de que fuimos entregados a una forma de doctrina. Quiero hablar de lo que el apóstol Pablo ha venido enseñando en la epístola a los romanos de manera muy rápida. ¿Cuál es esa forma de doctrina? ¿Cuál es esa doctrina que Pablo referencia en este versículo 17 de Romanos 6? Pues básicamente todo lo que ha venido exponiendo en la carta que escribe a la iglesia, a los cristianos que estaban en la ciudad de Roma. Pablo presenta en la epístola a los romanos el evangelio de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que al iniciar la epístola el apóstol Pablo, para exponer qué son esas buenas noticias, qué es lo que significa evangelio, cuáles son esas buenas noticias de Dios, el apóstol Pablo al inicio de la epístola entonces presenta, expone, prueba el estado miserable en que se hallan todos los hombres, tanto judíos como gentiles. Es algo que continuamente se repite en los primeros capítulos de la epístola a los romanos. El apóstol Pablo desde el capítulo 1 versículo 18 hasta el capítulo 3 versículo 20 se esfuerza en exponer la condición en la que se hallan todos los hombres, destituidos de la gloria de Dios y bajo la ira de Dios. Ese es el estado miserable en el cual se hallan todos los hombres. Con esa muestra, con eso que hace el apóstol Pablo, lo que quieren direccionar es que el hombre entienda la necesidad entonces de un Salvador. Y es por eso que a partir del versículo 20 del capítulo 3 de Romanos, e incluyendo todo el capítulo 4, el apóstol Pablo presenta cuál ha sido la provisión, cuál es la provisión que Dios ha dado para que el hombre sea salvo, la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo, enseñando que el hombre solamente puede ser salvo al depositar su confianza, su existencia en Él, su vida entera en Él, en la obra, en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso abarca entonces el capítulo 3, versículo 21 hasta todo el capítulo 4. En el capítulo 5 el apóstol Pablo, como resultado de que el cristiano entienda entonces de que su salvación es segura, enfatiza este punto, que el cristiano puede y debe tener la seguridad de su salvación, porque ya no se halla representado por Adán, como se hallan todos los hombres desde su nacimiento, sino que ahora se halla en Cristo, y por eso su salvación debe ser segura y debe gozarse en esa seguridad. Y ese es el énfasis del capítulo 5 de Romanos. Y en el capítulo 6 que finalizamos de estudiar la semana anterior, el apóstol Pablo responde unas tergiversaciones y calumnias que se podían llegar a levantar y que seguramente él escuchó durante su predicación en el siglo I, calumnias en torno a lo que ha enseñado, y es en torno a la relación entonces que el cristiano tiene en torno al pecado. Entonces, si nuestra seguridad es absolutamente clara en torno a nuestra salvación, entonces podemos vivir como queramos. Y Pablo responde en el capítulo 6 claramente indicando que no es así, y por el contrario haciendo un énfasis en torno al deber del cristiano en torno a que su vida gire en torno a la santidad, en torno a la voluntad de Dios. Es por eso que encontramos, y como un resumen a lo que enfatizamos en la exposición del capítulo 6 de Romanos, encontramos en el versículo 12 y 13 la siguiente exhortación que estudiamos ya unas semanas atrás que hace el apóstol Pablo. Él dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y esto lo vuelve a enfatizar en el versículo 19.
diciendo: habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El capítulo 6 básicamente es la exhortación, mis hermanos, a vivir una vida en santidad, una vida acorde a lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese es el énfasis desde el capítulo 6. Y como expuse el primer domingo de este mes, dando el derrotero en ese momento de cómo íbamos a abordar el estudio del capítulo 6, en ese día dije que la última enseñanza, el último domingo del mes de julio, íbamos a utilizarlo después de haber expuesto todo el capítulo 6, lo íbamos a utilizar para una enseñanza doctrinal. Y la enseñanza doctrinal no puede ser otra sino la enseñanza de la doctrina de la santificación, porque básicamente esa es la intención que tiene el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos. Así que en esta mañana vamos a tener una predicación doctrinal en torno a la doctrina de la santificación. Y quiero iniciar la exposición de esta doctrina a partir del capítulo 6 del libro de Isaías. Acompáñenme por favor al capítulo 6 del libro de Isaías. Y mientras ustedes llegan, quiero dar la recomendación en torno al punto cuando exponemos una predicación doctrinal, y es que vamos a ir a diferentes textos. Si tú no eres rápido en Biblia, por favor, escucha, anota más bien los pasajes, pero escucha, no pierdas el tiempo y ni tu concentración de tratar de llegar a un texto que no vas a llegar y ya va a ser expuesto. Isaías capítulo 6 va a ser el inicio de nuestra exposición de la doctrina de la santificación. El profeta Isaías, en una visión que tiene de la majestad de Dios, dice lo siguiente del versículo 1 al 7. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¿Por qué Isaías sintió tal temor ante la presencia de Dios? La respuesta es por el atributo divino de la santidad de Dios. La santidad de Dios llena de temor, llena de terror al hombre en su estado natural, llena de terror al hombre que no ha sido redimido por nuestro Señor Jesucristo. Y lo llena de terror porque no es algo natural del hombre la santidad. El hombre nace en una condición depravada, totalmente incapacitada, esclavo del pecado. Y la santidad de Dios es algo que a él lo aterra. En esta visión que tuvo Isaías, para que él pudiese permanecer ante la presencia de Dios, Dios mismo tuvo que hacer algo. Dios mismo tuvo que limpiar a Isaías, y en la visión que él tiene es a través de un carbón encendido que toca sus bocas. Pero esto no es solo sino una sombra de lo que la obra de nuestro Señor Jesucristo lograría por lo suyo: limpiarnos de pecado y quitarnos la culpa. Pero lo que quiero resaltar en torno a esta visión que tuvo Isaías fue el terror que él sintió ante la santidad de Dios. Y soy reiterativo, ese terror surge en torno a que la santidad no es algo natural en la vida del hombre, no es algo que se presente en el hombre que no ha sido redimido por Dios. El apóstol Pedro,
en un evento que tuvo en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, al entender la deidad de nuestro Señor Jesucristo, al ser evidente la deidad de nuestro Señor Jesucristo, tuvo la siguiente expresión. Él dijo, esto se encuentra en Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La reacción del hombre en su estado natural, es decir, el hombre que no ha sido redimido, que no está unido a Cristo. La reacción del hombre en su estado natural es huir de la presencia de Dios, porque Dios es un ser santo y este atributo aterra la condición en pecado en que se halla el hombre. Vamos a ver la definición que dan los teólogos en torno al atributo de la santidad de Dios. Los teólogos lo definen de esta manera. La santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Separado del pecado y dedicado a mantener en alto su honor. Y esos dos aspectos del atributo divino de la santidad son una terrible amenaza para el hombre en su estado natural. Son una terrible amenaza para el hombre en su estado natural. Así que, hermanos, como en la visión que tuvo Isaías, para que el hombre pueda estar en la presencia de Dios, el hombre necesita ser santificado por Dios, igual que la visión de Isaías señala. El autor de Hebreos, en un pasaje que es muy importante que tengamos en cuenta en torno a nuestra vida cristiana, expresa una realidad que muchas veces pasamos por alto. El autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Vamos a ver inicialmente en torno a este punto, al punto de la importancia de nuestra santificación por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero iniciar mostrando lo que es una sombra, un tipo de cómo en la revelación progresiva que Dios iba dando, iba enseñando esta realidad de la necesidad de que el hombre fuese santificado para poder tener una relación con Él. Y esto lo podemos ver nosotros a través de la historia del pueblo israelita. La historia de Israel es una sombra, es un tipo de la relación de Dios con el verdadero Israel, con su pueblo, con aquellos que depositaron y que han depositado la confianza en la promesa que Él dio desde la caída del hombre en Génesis 3:15, el verdadero Israel. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, tanto en el versículo 6 como en el versículo 11, que eso es la historia de Israel para los cristianos. Un ejemplo, un espejo que nos sirve para aprender en torno a nuestra relación con Dios. Y a través de la historia de Israel nosotros podemos ver esta realidad, esta revelación progresiva, este entendimiento de que necesitamos ser santificados en torno a tener una relación con Dios. Cuando Dios libera al pueblo israelita de Egipto, de su estado de esclavitud en la que se encontraban en Egipto, dice lo siguiente, les explica, les dice a los israelitas lo que Él ha hecho. Acompáñame a Éxodo capítulo 19, versículo 4. Dios les dice a los israelitas a través de Moisés lo siguiente, en torno al evento de haberlos tomado de esclavitud de Egipto y haberlos traído a Él. Eso es importante. Él les dice lo siguiente en Éxodo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto,
Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué de importante tiene esto que le está diciendo Dios al pueblo israelita? Algo muy importante en torno a lo que es la santificación. La santificación tiene dos aspectos y el primero de ellos es que Dios nos toma para sí. Dios nos consagra para Él, Dios nos separa para sí mismo, y esto es lo que Dios les dice que ha hecho a Israel cuando los tomó de Egipto. Los tomó para sí con el propósito de que fuesen un pueblo santo, un reino de sacerdotes. No quiero dejar pasar por alto que en estas palabras que encontramos aquí en Éxodo 19 hay un tinte, más bien, hay un énfasis de condicionalidad a esto. Mira lo que dice en el versículo 4 de Éxodo 19. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Es una condicionalidad que que lo que Él ha hecho tuviera un cumplimiento perfecto en ellos. Era condicionado a que ellos se sometieran a lo que Dios había establecido. Pero lo que quiero resaltar aquí es que Dios toma un pueblo que se encontraba dentro de otro pueblo y lo aparta para Él. Y este es un aspecto importante a entender en torno a lo que concierne a la santificación. Pero santificar no solo resalta el hecho de separación, de consagración, de que Dios haya tomado a unos para sí mismo, sino que, como vimos en la visión que tiene Isaías, santificar también señala, también resalta el hecho de estar limpios de pecado. Y es por eso que a ese pueblo que Dios ha tomado para sí, les da la ley y les demanda ajustarse a la ley para que ellos puedan vivir en relación con Él. En el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el versículo 1 y 2, Dios les dice a través de Moisés lo siguiente a ese pueblo que ha tomado para sí, para que los ha consagrado para sí. Les dice lo siguiente en Levítico 19, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora, todos conocemos la historia. Los israelitas eran incapaces de cumplir la condicionalidad que vimos que se dio en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ellos no podían guardar el pacto. Ellos no tenían la capacidad de guardar la ley que Dios les había dado. Al igual que ningún hombre desde su nacimiento tiene la capacidad de hacerse santo por sí mismo. Ellos no tenían la capacidad, al igual que todos los hombres desde su nacimiento no tienen la capacidad de hacerse santos por sí mismos. Así que Dios, como vimos en la visión que tuvo Isaías, tiene que santificarnos para que podamos estar en su presencia. Y es precisamente eso es lo que hace la obra de nuestro Señor Jesucristo. Permite esa realidad en aquellos que estamos unidos a Él. Por eso, y es muy interesante lo que hace el apóstol Pedro cuando se refiere, cuando les habla a las iglesias que estaban regadas por el mundo entero. Pedro va a tomar las mismas palabras que Dios le dio a los israelitas en Éxodo 19, las va a decir Pedro, pero ya no con un aspecto de condicionalidad. Ahora lo va a referenciar como algo que ya es el que está unido a Cristo. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que mires que toma las palabras de Éxodo 19, pero quitando la condicionalidad, porque ya no hay condicionalidad, ya es un estado real que tienen aquellos que están unidos a Cristo. El apóstol Pedro les dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, a las iglesias que estaban esparcidas por el mundo grecorromano lo siguiente: mas vosotros sois, mira, sois, no hay condicionalidad, lo que está expresando es una realidad.
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay una expresión de lo que ya somos, una nación santa, en el sentido y en el término que hemos sido separados para Dios. Ese es el primer aspecto de la santificación, haber sido separados para Dios. Dios nos ha tomado, nos ha consagrado para sí. Somos un pueblo en medio de un pueblo. Dios nos ha tomado para sí. La palabra iglesia, en el griego la palabra eclesía, ese es el significado. La palabra iglesia significa los llamados aparte. Los llamados aparte. Dios nos ha tomado y nos ha consagrado para sí. Así que todos los cristianos somos santos. Todos los cristianos somos santos. No hay un cristiano que no sea santo. Tenemos que desligarnos de nuestra mente el concepto de la iglesia de Roma, que tiene reservado para algunos ese término. No, la escritura les dice a los cristianos a todos santos, incluyendo a los cristianos que estaban en la ciudad de Corinto, que tantos problemas tenían, que eran tan inmaduros. La palabra los llama que son santos. Todos los cristianos son santos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha tomado para sí. Somos la iglesia de Dios. Dios nos ha tomado para sí, nos ha consagrado para sí. ¿Para qué? Para que vivamos para su gloria. Pero al igual que vimos con Israel, Dios demanda no solo el haber sido llamados aparte para Dios, sino que como Él es santo en su ser, su pueblo, cada uno en particular, también debe ser santo en su ser, apartados del pecado. Y eso lo podemos ver aún en esta declaración gloriosa de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Después de haber dicho lo que ya somos, nuestra identidad, lo que Dios ha dicho que somos, en el versículo 11 Pedro da esta exhortación: amados, estoy en Primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya el apóstol Pedro en su misma epístola al principio les había dicho lo siguiente. Acompáñame al capítulo 1 de Primera de Pedro y leamos el versículo 14 y 16. Mira lo que ya les había dicho Pedro a los cristianos de las diferentes iglesias a las cuales les escribe: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santos. Así que en torno a la doctrina de la santificación encontramos dos aspectos en ella. Lo que ya somos desde el inicio de nuestra vida cristiana, desde el momento en que Dios nos da su Santo Espíritu, un ser apartado para Dios, un ser consagrado para Dios. Esa es nuestra identidad. Somos de Dios, le pertenecemos y nuestra existencia debe girar bajo ese propósito, el propósito de su gloria. Pero entendiendo eso de lo que ya somos, de nuestra identidad, de ser la iglesia, de haber sido apartados para Dios, es que entra a aparecer el segundo aspecto que involucra la doctrina de la santificación. Y es que para vivir para la gloria de Dios, el cristiano debe apartarse del pecado, porque el pecado oculta la gloria de Dios, porque pecar es vivir de una manera contraria a su santo ser. Y esa es la exhortación que hemos encontrado en Romanos capítulo 6. Se nos ha mostrado nuestra condición. En Romanos 6 se nos ha dicho que estamos unidos a Cristo. Esa es nuestra identidad. Hemos muerto al pecado. El pecado ya no tiene
un dominio sobre nuestra vida. Cuando nos bautizamos expresamos eso, que estamos unidos a Cristo. Pero también encontramos en Romanos capítulo 6 no solo nuestra identidad y lo que ya somos, sino nuestra obligación de no presentar nuestros miembros al pecado. Eso es lo que ha enfatizado Pablo en Romanos 6, 12 al 13 que ya leímos, y lo que expresa en el versículo 19 que ya leímos y que voy a volver a repetir. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así que la doctrina de la santificación nos enseña que hay dos aspectos dentro de la santificación. Uno que nos pertenece, todos los cristianos ya lo somos perfectamente. Y ese primer aspecto de la santificación, el haber sido consagrados a Dios, el haber sido tomados por Dios para sí mismo, al habernos unido a Cristo, se le conoce con el término de santificación posicional o definitiva. Nuestra identidad, somos santos, consagrados para Dios. Dios lo ha hecho, nos ha unido a Cristo. Eso es lo que somos, un ser unido a Cristo. Pero el segundo aspecto de la santificación es que en el ser, es que aquel que está unido a Cristo debe totalmente desligarse del pecado. Y a ese aspecto de la santificación se le conoce como la santificación progresiva, la santificación progresiva. Y es en ese segundo aspecto de la santificación, el que su ser esté totalmente desligado del pecado. Es en ese segundo aspecto con el que comúnmente nosotros los cristianos nos referimos cuando hablamos de la santificación. Cuando nosotros hablamos de la doctrina de la santificación, siempre nuestra mente se dirige a la santificación progresiva, a ese aspecto de la santificación progresiva. Y es en ese aspecto que nos vamos a centrar en torno a la exposición de la doctrina de la santificación. Amados hermanos, hay un propósito con nuestra salvación, lo hay. Fuimos salvos con un propósito: glorificar a Dios con nuestra existencia. Pero amados hermanos, si el pecado está presente en nuestra vida, nos va a impedir que vivamos bajo ese propósito. Por eso es fundamental, amados hermanos, entender que nuestra salvación incluye la liberación del poder del pecado y la transformación de nuestro ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental que entendamos eso. No solo somos salvos del castigo del pecado, somos salvos del poder del pecado. Cuando el hombre cayó en pecado, cuando Adán y Eva cayeron, desde ese momento todos los hombres nacen en una condición de culpabilidad ante Dios y con una naturaleza corrupta. Hace 2 meses expusimos la doctrina del pecado original y tratamos estos dos aspectos en que nacen todos los hombres. La obra del Señor Jesucristo nos libra de la culpabilidad, justificándonos. El Señor Jesucristo toma el castigo que nosotros merecemos recibir, y Él lo toma y lo recibe la ira de Dios en la cruz. Su vida perfecta, los méritos de su vida, una vida que giró en torno a la voluntad de su Padre, esa vida nos fue imputada a nosotros y por eso somos declarados por Dios justos delante de su presencia. Esa es la doctrina de la justificación. Pero cuando expusimos la doctrina de la justificación, enfatizamos que ser justificados no significa que somos justos interiormente. No significa que esa naturaleza de nosotros ahora es perfecta, buscando solamente el bien. La doctrina de la justificación recalca que es una declaración legal de parte de Dios por la obra del Señor Jesucristo. Ahora, ese no es el todo de la salvación.
Ese no es el todo de la salvación, pero peligrosamente muchos cristianos se quedan allí en torno a su salvación. Se quedan pensando que la salvación solo se resume en la doctrina de la justificación. Somos aprobados por Dios por la obra de Cristo, y cierran en su pensamiento en torno a lo que es el Evangelio. El Evangelio, mis hermanos, no es solo la doctrina de la justificación. Las buenas noticias no es solo que Dios nos ha aprobado por la obra de Cristo, sino que las buenas noticias también abarca que somos libres del dominio del pecado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. No solo estamos libres de la culpabilidad ante Dios, sino que también Jesucristo nos ha liberado del estado de corrupción en el que nacemos. La justificación y la santificación son dos caras de la misma moneda, nuestra salvación. No se deben confundir como lo hace la iglesia de Roma, pero tampoco se deben separar. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no solo se resume en haber sido justificados, sino que la santificación también hace parte de nuestra salvación. John MacArthur dice lo siguiente: la justificación se refiere a la imputación de la justicia, es una declaración legal, se nos ve, así nos ve Dios, justos. Mientras que la santificación se refiere a la impartición de la justicia. Confundir las dos es socavar el evangelio, pero lo mismo es negar una de ellas. Es fundamental entender, amados hermanos, que nuestra salvación abarca estas dos realidades, porque el cristiano muchas veces descansa en el haber sido justificados, pero no lucha en pos de vivir una vida santa. Y yo encuentro ese peligro comúnmente dentro de la fe reformada. Entendemos que en el siglo XVI, cuando el movimiento reformador surgió, se peleaba en torno a la tergiversación de la iglesia de Roma, que había colocado la salvación en las manos de los hombres a través de méritos y de diferentes actos sacramentarios. Se entiende que así surgió el movimiento reformador, enfocados en la doctrina de la justificación. No, solo somos salvos por confiar en Cristo. Pero parece que hasta allí llega el evangelio, y no, la santificación hace parte del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es más, en torno a ese peligro que veo constantemente en diferentes aspectos, en lecturas, en libros con su énfasis en torno a la justificación, veo que muchos pastores y maestros cristianos se expresan de esta manera. Dicen: no hay que cargar al nuevo creyente con la responsabilidad de vivir la voluntad de Dios. Primero deben confiar plenamente en Cristo en torno a su salvación, y después, con el tiempo, ir haciéndoles ver la necesidad de ajustar sus vidas a los propósitos divinos. Esto no es la presentación completa del evangelio. Nosotros no podemos tener a Jesús como Salvador y no como Señor. Jesús es nuestro Salvador, pero es nuestro Señor. Ahora, Pablo nunca presentó el evangelio de esa manera. Pablo presenta la doctrina de la justificación al inicio de su epístola, pero inmediatamente después presenta la doctrina de la santificación. El deber cristiano, ahora que puede realizarlo, de no permitir el pecado en su vida. El deber cristiano, ahora que puede realizarlo, de no permitir el pecado en su vida. Y creo que Martyn Lloyd-Jones da en el clavo en torno al error de esa posición de presentar solo la justificación cuando se comparte el evangelio. Martyn Lloyd-Jones decía: todo el problema con respecto a la santificación surge de nuestra fatal tendencia a comenzar por nosotros mismos en lugar de Dios. La Biblia no se expresa así. Existe una razón, una única razón por la que deberíamos ser santificados y santos, y es la siguiente: no para que podamos ser felices o librarnos de nuestros problemas, sino porque Dios es santo, porque somos el pueblo de Dios y porque Cristo ha muerto por nosotros y nos ha comprado. No nos pertenecemos a nosotros mismos,
No tenemos derecho a vivir una vida pecaminosa. Y creo que tiene toda la razón Martin Lloyd-Jones. Hoy en día, cuando se comparte el evangelio, no se está pensando en la gloria de Dios, sino que se piensa primero en la persona, y ese es un punto equivocado de arranque. El evangelio incluye no solo la verdad de ser justificado solo por la fe en Cristo, sino también del deber cristiano en torno a ser santo, el objetivo de su salvación. Hermanos, debemos recordarle a nuestro ser que nuestra salvación tiene como fin glorificar a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo les dice a los cristianos que estaban en la ciudad de Tesalónica lo siguiente. Él les escribe a los cristianos que estaban en la ciudad de Tesalónica y les dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto está en Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero eso solo es posible cuando nuestra vida gira en pos de la santidad. El Señor Jesucristo, horas antes de enfrentar la cruz, cuando oraba al Padre, está centrado en esta verdad, en que sus discípulos sean santificados. Él, orando al Padre, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Estaba pensando en la santificación de los suyos. El apóstol Pablo le enseña a Tito el objetivo de la obra de Jesús. En Tito capítulo 2 versículo 14, Pablo le dice a Tito, hablando de la obra de Cristo: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y dice este término: celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. Así que, mis hermanos, es fundamental que entendamos que el evangelio del Señor Jesucristo no solo incluye la justificación, sino que también muestra, enseña, señala el deber cristiano de su santificación. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Vamos a definir la doctrina de la santificación por medio de un teólogo que, aunque no es muy antiguo, toma terminología antigua en torno a la doctrina de la santificación. Y es importante, y ya voy a mostrar por qué tomo la definición de este teólogo. Este teólogo es el teólogo de los Países Bajos, Louis Berkhof, un teólogo del siglo pasado, importante. Ahora, Berkhof, al definir lo que es la doctrina de la santificación, decía lo siguiente: la doctrina de la santificación es la operación misericordiosa y continua del Espíritu Santo, por la cual Él libera al pecador justificado de la contaminación del pecado, renueva su naturaleza entera a la imagen de Dios y le capacita para realizar buenas obras. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Es una definición maravillosa, pero ¿por qué la tomé como inicio de lo que es una definición en torno a la doctrina de la santificación? Por la expresión con que inicia Berkhof su definición. Dice que es la operación. Y esto alguien puede decir: ¿y eso qué importancia tiene? Mucha. Porque nuestras confesiones de fe, nuestros documentos antiguos, cuando hablan de, por ejemplo, la doctrina de la justificación, no de la santificación, sino de la justificación, dicen que es un acto de Dios, dando a entender que la justificación es un hecho que se da en un instante. En un momento el hombre estaba desligado de Dios, y en otro momento, cuando Dios le da vida espiritual al cristiano, ahora ha sido justificado por estar unido a Cristo y ya está unido a Él. No hay grado de justificación. El cristiano es justificado y punto. Pero no es así en torno a la santificación. Por eso la expresión es la operación con que utiliza Berkhof. Lo que muestra es un contraste a lo que es la justificación. Al decir es la operación, lo que muestra es que es un desarrollo progresivo. El pecado no desaparece de nuestra vida de una manera instantánea.
de un momento a otro. Esa es la importancia de la expresión con que inicia Berkov, importante en entender nuestros documentos antiguos y la diferencia que hace entre justificación y santificación. Es por eso que los teólogos contemporáneos explícitamente, cuando hablan de la santificación, dicen explícitamente que es una obra progresiva. Por ejemplo, tomando al teólogo Wayne Grudem, él dice: la santificación es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. John MacArthur dice: en la santificación, Dios, actuando especialmente por el Espíritu Santo, separa al creyente hacia sí mismo y lo hace cada vez más santo, transformándolo progresivamente en la imagen de Cristo, sometiendo el poder del pecado y permitiéndole llevar el fruto de obediencia en su vida. ¿Y eso qué es importante, pastor? ¿Por qué tanta cosa? Dígalo de una vez, es una obra progresiva. Es fundamental que el cristiano entienda que la santificación no es un acto instantáneo de Dios sobre nuestra vida, porque muchos cristianos, al seguir las enseñanzas en este punto de John Wesley, dicen que la santificación es un acto de Dios. En un momento Dios quita la raíz del pecado en nuestra vida, y eso no es verdad. Ellos dicen: es como el ir al jardín y ver una mala hierba. No se cortan simplemente las hojas, tomamos una horquilla, la clavamos y arrancamos toda la mala hierba, las raíces y todo. Por santificación queremos decir que vivimos tan perfectamente como podamos vivir en cualquier momento. Es por eso que a esa posición se le conoce como el perfeccionismo. Pero el perfeccionismo es algo antiescritural, pero no solo es antiescritural, es peligroso. Claramente la escritura no enseña que el cristiano no tenga la influencia del pecado en su vida. Y aunque esto ya lo toqué en enseñanzas pasadas, quiero repetirlo para reafirmarlo. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos a orar, Él en medio de esa oración modelo les dice que debemos decir: Padre, perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto señala que el pecado no va a dejar de estar presente en la vida del cristiano, sino para qué nos enseñaría el Señor a orar de esta manera. Si el pecado en un instante dejara de estar presente en la vida de los cristianos, no tendría razón de ser la insistencia de los apóstoles en sus epístolas de no dar cabida al pecado en nuestra vida. ¿Para qué tanta insistencia? Ya leímos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 6, pero mira lo que dice, por ejemplo, el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si la santificación fuese en un instante y que ya no hubiese ninguna presencia de pecado en nuestra vida, no habría necesidad de tanta gastadera de tinta de parte de los apóstoles para enfatizarnos que debemos luchar y no permitir el pecado en nuestra vida. Y el apóstol Juan es directo en su epístola. En la primera epístola, en el capítulo 1, versículo 8, el apóstol Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que decir, como dicen los wesleyanos, el perfeccionismo de que la santificación es que de un momento a otro es un acto de Dios que instantáneamente quita el pecado de nuestra vida, es algo antiescritural. Pero no solo es antiescritural, es peligroso. Y es peligroso porque esto no es lo que vive el cristiano en su día a día. Lo que vive el cristiano en su día a día es una lucha de hacer morir la inclinación pecaminosa en su vida. Y tristemente y peligrosamente, muchos asumiendo el perfeccionismo, viendo esa lucha interna en su ser, desfallecen diciendo: he pedido tanto a Dios que quite de raíz la presencia del pecado en mi vida, pero no ha sido así. Y es terrible porque esos cristianos están esperando recibir algo y mientras tanto no se están absteniendo de esos deseos carnales. Toda doctrina errada tiene una implicación para la vida.
Y nosotros como pastores tuvimos en medio de nosotros a una persona que venía con ese concepto de este tipo de iglesias. Este hombre tenía una inmoralidad sexual inmensa y nos decía llorando, echándole la culpa a Dios: he orado tanto a Dios, pero Él no ha quitado ese pecado en mi vida. Claramente mostrando una irresponsabilidad en un malentendimiento de la doctrina de la santificación. Pero mis hermanos, hay otro peligro en torno a la doctrina de la santificación. Y es el peligro de asociar el ser libre de la presencia del pecado en nuestra vida con las experiencias de liberación que se dan comúnmente en las iglesias hoy. Es común en las iglesias las llamadas liberaciones. Pasa adelante, vamos a orar por ti y vas a ser libre del espíritu de mentira, vas a ser libre del espíritu de rencor, vas a ser libre del espíritu de adulterio. Ese tipo de pensamiento también es altamente peligroso porque esto es una mentira total. La Escritura no habla de esa manera. Es algo más que un espiritismo disfrazado de cristianismo. Si así fuese, como el cristiano hace desaparecer el pecado en sus vidas, ¿para qué tanta exhortación de los apóstoles a que el cristiano no presente sus miembros al pecado? En vez de eso deberían haber escrito: sal adelante y que el pastor imponga manos sobre ti para que ya ese espíritu de lascivia se vaya de ti. Amados hermanos, no debemos basar nuestra doctrina en las experiencias, sino en la enseñanza de la palabra de Dios. La santificación, la transformación de nuestro ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, desligándonos del pecado, es un proceso. Es un proceso que inicia con nuestra regeneración. Inicia cuando Dios nos da vida espiritual por medio de su Espíritu Santo. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, dice de sí mismo lo siguiente en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Pablo de sí mismo, el gran apóstol Pablo, dice de sí mismo: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por a lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La vida cristiana en torno a su proceso de santificación es un caminar en potencia en santidad, pero es un caminar. Muchas veces caemos en pecado, pero no nos quedamos allí, nos levantamos y proseguimos. Vamos en arrepentimiento a Dios, pero nos levantamos y proseguimos en este glorioso camino. El apóstol Pablo les dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 10: y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y el autor de Hebreos hace esta exhortación en el capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La doctrina de la santificación nos enseña en la Escritura que es un proceso que se inicia desde el momento en que recibimos vida espiritual, pero es un proceso, no es algo instantáneo. Ahora, diciendo esto, entendiendo que la santificación en nuestra vida es un proceso, debemos remarcar que la expectativa de todos los autores del Nuevo Testamento es que nuestra santificación aumente a lo largo de nuestra vida. Aumente a lo largo de nuestra vida. Entender que nuestra santificación es un proceso no debe pensarse que da una cierta clase de licencia perezosa en el cristiano diciendo: tengo toda la vida para santificarme. Y eso porque nosotros no conocemos nuestros tiempos. ¿Cómo así que tienes toda la vida para santificarte? Si tú no sabes si saliendo de aquí el Señor te llama. Y segundo, porque el resultado de cada paso en torno a nuestra santificación es un mayor deseo de santidad.
Cada vez que tú creces en santidad, deseas con más potencia santidad. Te desligas con más potencia del pecado. Quieres ser más como Cristo. El teólogo John Murray lo expresa de esta manera: la santificación es un camino ascendente, no decreciente. En verdad, cuanto más santificado está un creyente, más conformado estará a la imagen de su Salvador. Por lo tanto, cada vez más estará contra toda falta de conformidad con la santidad divina. Cuando más profunda sea su percepción de la majestad de Dios, tanto más intenso será su amor por Dios. Por lo tanto, más persistente será su anhelo por alcanzar el premio de su alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, más consciente será de la gravedad del pecado que permanece en él, y por lo tanto mayor será su aborrecimiento del mismo. Es un camino ascendente en torno a la santidad. Mis amados hermanos, esta es la verdad. Cada vez que crecemos en santidad, el temor a Dios se incrementa. Nuestro ser, desde sus raíces más profundas, está siendo afectado en este camino de santidad. La santidad, amados hermanos, no es la simple conformación a acciones o actos externos, sino que la santificación es la transformación de nuestro propio ser. Ahora, al final de la primera enseñanza, se me acercaba una hermana y me preguntaba si ser santificado entonces es algo como moral o ético. Y yo entendía lo que ella me quería decir en torno al concepto de moralidad y ética que se tiene, pero la gran diferencia, le decía yo, y es que el hombre que, por ejemplo, el hombre que no ha nacido de nuevo puede tener una gran moralidad en su vida, puede ser una persona muy ética en su vida, pero el gran problema es que no lo podemos decir que eso sea santificación, porque el objetivo de su transformación no es Dios. El objetivo de su transformación, lo que impulsa su transformación, no es la gloria de Dios. Así que no es lo mismo, esos serán deseos externos, pero en lo interno seguirá en su misma condición de esclavitud en torno al pecado. Son acciones que duran muy poco de tiempo, mientras que el cristiano, con la motivación de glorificar a Dios, es transformado con potencia. Es nuestro carácter el que está siendo transformado. El teólogo Scott decía: la santificación es hacer el árbol bueno para que el fruto sea bueno. Es hacer, no son actos externos. No es decir, me propongo a dejar de. No, la santificación es la transformación de nuestro ser que da como resultado entonces frutos buenos. La santificación es hacer el árbol bueno para que el fruto sea bueno, decía Hodge. Implica un cambio esencial del carácter. En su naturaleza esencial no son actos santos, sino tal cambio en el estado del alma que los actos pecaminosos se vuelven más infrecuentes y los actos santos más y más habituales y controladores. C.S. Lewis decía: Dios no nos ama porque seamos buenos, nos hace buenos porque nos ama, decía Luis. Es un proceso en ascenso, cada día más conformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, luchando con días malos, pero prosiguiendo y creciendo en santidad. Y ese proceso, mis hermanos, no finaliza sino cuando el Señor nos llama a su presencia. Cuando el Señor nos llama a su presencia, nuestro espíritu, libre de la influencia del pecado, va a Dios y espera anhelante el día de la resurrección, donde seremos conformados, como dice el apóstol Juan, a la imagen de nuestro Señor. En 1 Juan capítulo 3 versículo 2, el apóstol Juan dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Es un proceso que inicia en el momento en que Dios nos da vida espiritual, en ascenso, con potencia, cada vez más anhelando la santidad, aborreciendo con más fuerza el pecado, porque es transformado nuestra esencia, nuestro ser, y finaliza en el momento en que el Señor nos llama a su presencia. Muchos cristianos dicen: ¿por qué Dios no elimina de raíz el pecado de la vida de los creyentes?
Y la respuesta es para que aprendamos nuestra absoluta dependencia a Él. No solo como nuestro Salvador, sino como aquel de cuya fuente viene el poder para ser lo que debemos ser. Dependencia a Él. Porque, amados hermanos, a diferencia de otros aspectos de nuestra salvación, como el haber sido elegidos, el haber sido llamados, el haber recibido vida espiritual, el haber sido justificados, el haber sido adoptados, que son aspectos de la salvación donde el hombre no tiene ninguna influencia, donde toda la obra es de Dios en nuestro ser, no es así en torno a la santificación. En nuestro proceso de santificación Dios ha determinado llamarnos a ser parte de ese proceso. Ahora, no quiero ser malentendido en lo que estoy diciendo. Dios es la fuente principal de nuestra santificación. Es Él quien nos santifica. El apóstol Pablo les dice a los tesalonicenses: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios es la fuente principal de nuestra santificación. Pero, amados hermanos, Dios ha determinado llevar a cabo esta labor a través de nuestro propio ser, del ejercicio de nuestra responsabilidad. Dios ha llevado a cabo realizar esta labor, Él siendo la fuente principal, a través de nuestro propio ser, a través del ejercicio de nuestra responsabilidad. Y el texto clásico en torno a esta doctrina de la santificación es Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, que quiero que todos vayamos. El apóstol Pablo, escribiéndole a su amada iglesia en Filipos, y en torno a una situación que estaba mal en medio de la congregación, una desunión latente en medio de la congregación, les dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿en qué sentido nos debemos ocupar de nuestra salvación? Si Dios nos ha salvado, no nos podemos salvar. ¿En qué sentido está hablando Pablo aquí? Lógicamente el contexto nos ayuda a responder que es en el sentido de la santificación. Pablo ha tomado como ejemplo a Cristo en torno a humillación, pues es en torno a nuestra santificación. En eso nos debemos ocupar. Esa es nuestra responsabilidad. Pero mira lo que dice el versículo 13: porque Dios es el que produce, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es nuestra responsabilidad, siendo Dios la fuente principal. Dios nos santifica, pero ha determinado hacerlo a través del ejercicio de nuestra responsabilidad. John Murray, el teólogo, decía lo siguiente: la obra de Dios en nosotros no está suspendida porque trabajamos, ni nuestra obra suspendida porque Dios trabaja. Tampoco es estrictamente una relación de cooperación, como si Dios hiciera su parte y nosotros hiciéramos la nuestra, para que la conjunción o coordinación de ambas produjera el resultado requerido. Dios obra en nosotros y nosotros también trabajamos, pero la relación es que porque Dios obra, nosotros trabajamos. Toda obra de salvación de nuestra parte es el efecto de la obra de Dios en nosotros. El puritano escocés Henry Scougal lo ilustraba de esta manera, esta verdad. ¿De cuál verdad? Que Dios es la fuente principal de nuestra santificación, pero ha determinado hacerlo a través del ejercicio de nuestra responsabilidad. Henry Scougal, el puritano, lo ilustraba de esta manera: todo el ingenio y la ciencia del hombre no pueden formar la hierba más pequeña, ni hacer crecer en el campo un tallo de maíz. Son la energía de la naturaleza y las influencias del cielo las que producen este efecto. Es Dios el que hace crecer la hierba y la hierba para el servicio del hombre. Y sin embargo, nadie dirá
que las labores del granjero son inútiles o innecesarias. Asimismo, amados hermanos, solo un insensato espera pasivamente que de su corazón brote en justicia por el decreto divino. Pero son muchos los cristianos que creen que solo por la contemplación o por el sacramentalismo que está metido en nuestra mente, yo voy a ser transformado porque voy a la iglesia todos los domingos. Yo voy a ser transformado porque voy todos los miércoles. Solo en ese pensamiento sacramentario o en esa contemplación que hay en muchos, piensan que van a ser transformados en torno al camino de santidad que tenemos. J.C. Ryle dice lo siguiente: sostengo que los creyentes son eminentemente y particularmente responsables y tienen la obligación especial de vivir vidas santas, no como los demás hombres muertos, ciegos y sin renovar. Están vivos para Dios y tienen luz y conocimiento y un nuevo principio en ellos. Si no son santos, ¿qué otro culpable hay sino ellos? Si no están santificados, ¿a quién pueden culpar sino a sí mismos? Dios, que les ha dado gracia y un nuevo corazón y una nueva naturaleza, los ha dejado sin excusas si no viven para su alabanza. Cuando el cristiano es negligente en esta labor, en esta su responsabilidad, cuando el cristiano es negligente con esta labor, cuando los hijos de Dios no están cumpliendo sus órdenes, entonces Dios utiliza su control providencial y disciplina sobre los suyos, encaminándoles una vez más a depender de Él en todo paso que den, en todo pensamiento que tengan, en toda decisión que tomen. Dios es el Dios todopoderoso, soberano y providencial. Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer con nuestra vida. Y si un cristiano negligentemente, torpemente ha desligado su vida en torno a su responsabilidad, Dios lo va a encaminar a esa responsabilidad con diferentes actos que vengan a tu vida. El autor de Hebreos dice lo siguiente en el capítulo 12, versículo 5 en adelante: Dios, si el cristiano es negligente en su camino de santificación, en desligar su vida del pecado, el Dios que tenemos, el Dios de las Escrituras, utiliza su poder providencial para encaminarte a hacerlo. Y si tú dices, ese no es mi Dios, estás diciendo la verdad. Ese no es tu Dios, ese no es el Dios de las Escrituras para ti. Pero el Dios de las Escrituras es el que habla el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo del 5 al 11. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, los terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecían. Pero Dios, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Frutos de justicia, una vida de obras, una vida de actos que agraden a Dios. Dios en su providencia, amados hermanos, muchas veces sacude nuestro ser con el dolor, para hacernos reaccionar en la quietud, en la negligencia en la que hemos caído en pos de nuestra santificación. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Así que el cristiano sabio que entiende esto, como hijo sabio, echa mano
de lo que Dios ha dejado a su disposición para su crecimiento en santidad. Los medios de santificación, los medios de gracia de los cuales he venido hablando en Romanos capítulo 6. El estudio y la meditación de su bendita palabra. No hay tiempo mejor invertido en la asistencia que el estudio y la meditación de su bendita palabra. Una vida de oración, y cuando me refiero a una vida de oración es una continua dependencia de Dios en todo momento de nuestra vida. Pablo les decía a los tesalonicenses: orad sin cesar, y eso es posible. Porque la oración es el aire que respira el cristiano. Porque el cristiano en todo momento depende de Dios, se comunica de Él, está hablando con Él. La comunión con los hermanos de la fe nos impulsan a la santidad. Cuando tú estás en comunión con un hermano y tú ves su madurez, ves su camino de santidad, ves su compromiso con las cosas de Dios, eso te impulsa a ti. Pero si tú estás relacionado con el impío constantemente, ¿cuál impulso vas a tener? Interpretar los actos providenciales de Dios sobre tu vida. Hay un salmo que dice: reconoce al Señor en tus caminos. Mucho más aquellos que traen dolor a nuestra vida, para que puedas decir con Pablo: realmente a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme al propósito de hacernos a la imagen de Cristo. Guardar los mandamientos de Dios. Cada vez que nosotros empezamos a vivir conforme a su voluntad, cada vez ese es nuestro derrotero. Esa es nuestra forma de vida. Se convierte en algo mayor, con mayor potencia día a día, en algo natural en la cual nosotros nos encaminamos. La bendita voluntad, la ley del Señor. Mis amados hermanos, nuestro Dios es un Dios que obra a través de medios. Y jamás bendecirá el alma de un hombre que se cree tan espiritual y elevado que no los precisa. Quiero terminar con estas implicaciones finales en torno a la doctrina de la santificación. Y aquí voy a traer especialmente al teólogo J.C. Ryle, porque si hay un texto que es direccionado a leer en torno a esta doctrina, es el texto La Santidad de J.C. Ryle, a la cual recomiendo a todos. Mis amados hermanos, la santidad es el fruto natural de la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Si dichos frutos no están presentes, ¿por qué hemos de creer que somos salvos, amados hermanos? Ryle decía lo siguiente: el Espíritu Santo se compara con el viento, y tal como sucede con este, no podemos verlo con nuestros ojos físicos. Pero así como sabemos que hay viento por el efecto que producen las olas, los árboles y el humo, podemos saber que el Espíritu está en un hombre por medio de los efectos que produce en su conducta. Es una insensatez considerar que tenemos el Espíritu si no andamos en las obras naturales que produce el Espíritu. Y si alguien no tiene el Espíritu de Dios, pues no está en Cristo, no es de Él. Amados hermanos, la santificación en últimas es nuestra preparación para el cielo. Pues el cielo es un lugar santo, ocupados por santos, por gente santa y con ocupaciones santas. Y Ryle decía, y con esto cierro: ¿qué podría hacer en el cielo un hombre sin santificar? En el hipotético caso de que pudiera llegar allí. Afrontemos esa cuestión con honradez y démosle una respuesta sincera. Nadie puede ser feliz en un sitio donde no se encuentra en su elemento y donde todo lo que le rodea no es afín a sus gustos, a sus hábitos y a su carácter. Cuando un águila sea feliz en una jaula, cuando una oveja esté a gusto en el agua, cuando a un búho le complazca el sol de mediodía, cuando a un pez le satisfaga estar en tierra firme, entonces y solo entonces reconoceré que un hombre sin santificar puede ser feliz en el cielo, dice Ryle. Y voy a terminar con esta oración que quiero que pongas atención, y si tú entiendes lo que estás diciendo, di amén, y si no, quédate callado. Porque orar al Señor tiene una gran implicación. Señor, haznos santos. Permite que seamos sabios caminando en temor y temblor en pos de nuestra salvación, de nuestra santificación. Y si no, Señor, sacude nuestra vida, pero te pedimos que nos santifiques. Amén.